gracias a todos por participar. Doctor Eric, bienvenido, que ya lo veo conectado. Isabela también, que ya está conectada, y les doy entonces paso. Tenemos hoy un tema que es la neurobiología del estrés. Lo va a presentar nuestra compañera Isabela Pinto, que es psicóloga y neuropsicóloga de la institución. Compañera, adelante. Bueno, Sandra, muchas gracias por la presentación. A todas las familias, pues les envío un saludo y bienvenidos y muchas gracias por asistir a estos espacios que nos benefician mucho a todos. Voy a empezar a compartir. Listo. ¿Ya está compartiendo la pantalla? Sí. Sí, está bien. Listo, listo. Bueno, entonces, para los que no me conocen, yo soy Isabela Pinto, yo soy psicóloga y neuropsicóloga de la institución. Y bueno, hoy les voy a hablar un poco de un tema que lo tenemos en un concepto un poco negativo, pero les voy a mencionar un poco también que tiene pues como unos beneficios importantes y que ha traído como unos beneficios también en el ser humano. Hoy les voy a hablar entonces del estrés y pues como hablé que trae beneficios, también trae unas dificultades importantes que también se los voy a estar mencionando. Bueno, entonces el estrés lo entendemos como todos esos cambios corporales que se dan como respuesta a una amenaza física o a una amenaza psicológica, ¿cierto? Cuando nosotros percibimos que hay una amenaza, se liberan, digamos, como ciertas sustancias que yo ya les voy a explicar más adelante y se dan unas respuestas. Por ejemplo, acá en este caso que les puse pues la foto, aparece este señor huyendo de un peligro real. Y también el estrés nos permite, digamos, como descargar energía precisamente para actuar frente a las amenazas. Entonces, acá nos damos cuenta que el estrés no solamente, digamos que es una reacción negativa del cuerpo, sino que es una reacción que nos ha permitido sobrevivir y que nos ha permitido también digamos, tener unas reacciones a esas situaciones, pues, amenazantes. Bueno. Entonces, les voy a explicar ahora cómo funciona ese, digamos, como ese eje del estrés en nuestro cuerpo. Este eje inicia en nuestro cerebro. Tiene pues como un inicio en nuestro cerebro. Primero, digamos que la amígdala es esa zona, una zona pues que tenemos nosotros en el cerebro que detecta cuáles son esas amenazas. Y ahí empieza como un recorrido de descargas que permiten reaccionar pues como al estrés. Entonces tenemos primero un área del cerebro que se llama el hipotálamo. El hipotálamo, cuando se da esta identificación de una posible amenaza, libera unas sustancias, unas hormonas que permiten conectarse o enviar pues como unos mensajes al área de la hipófisis. Luego, esta área, que también es en el cerebro, envía otras sustancias y otras hormonas que viajan por la sangre y ahí llega a nuestra glándula suprarrenal que se está, digamos, ubicado en los riñones, ¿cierto? Entonces, miren que esto inició en nuestro cerebro y ya viajó hasta esta área. Y acá se libera una sustancia que yo les voy a mencionar mucho el día de hoy que se llama el cortisol. El cortisol es esta, digamos, hormona que nos permite actuar, que digamos que es una hormona que libera pues como toda esta energía en el cuerpo para que las personas actúen en estos momentos pues como de amenaza. Entonces, este es como un sistema que se presenta y que es totalmente normal. Entonces, hay que entender algo muy importante y es que no es el estrés, es algo que nos ha permitido sobrevivir, nos ha permitido también funcionar en la vida, porque también yo ya les voy a explicar más adelante esos tipos de estrés
nos ayudan también a funcionar, ¿cierto? A que tengamos reacciones, a que resolvamos pues como ciertos problemas. Y muy importante, cuando esta sustancia es duradera, cuando esta sustancia persiste en nuestro cuerpo, ya empieza a causar ciertas dificultades y ciertos daños. Entonces, muy importante entender, el estrés es algo totalmente normal, que nosotros, a lo que nos presentamos, digamos, en nuestra vida cotidiana. Yo les mencionaba que cuando esta sustancia o esta hormona, pues el cortisol, está presente por mucho tiempo en nuestro cuerpo, cuando es duradero y cuando digamos que esos niveles de estrés no disminuyen, sino que persisten, empieza ya a hacernos, digamos, como más daño, porque esta sustancia empieza a destruir ciertos tejidos, empieza a destruir también, digamos, como ciertas zonas de nuestro cuerpo porque está, digamos, que gastando mucha energía. Yo les mencionaba que este cortisol es el que da, digamos, la reacción de energía, ¿cierto? Da, digamos, como esta conducta y para que la persona actúe, pero cuando es duradero y persiste, ya empieza a hacer daño, porque es, digamos que mucha energía en el cuerpo. Y esto, digamos que puede traer unos daños importantes, por ejemplo, en el sistema inmune, en el crecimiento físico, en el caso, pues, como de los niños que están en proceso de desarrollo, puede causar también estas afectaciones y también puede inhibir, digamos, como o las hormonas reproductivas. También esto empieza a causar daños importantes en el neurodesarrollo de los niños y de los adolescentes. Bueno, entonces les voy a mencionar ahora un poco sobre los tipos de estrés. Entonces, acuérdense que yo les mencionaba que hay estrés que es de la vida cotidiana y totalmente normal, pero cuando esta sustancia, el cortisol, está en nuestro cuerpo, ya empieza a causar daño. Entonces, tenemos el estrés positivo, que es, digamos, estas situaciones de la vida cotidiana, estas situaciones que se presentan en la vida cotidiana que, digamos, pueden causar ciertos niveles de estrés. Entonces, en este caso, digamos que hay leves niveles de cortisol liberándose en nuestro cuerpo que nos permiten actuar frente a esos momentos, pues, de estrés. Y digamos que se dan pues como ciertas reacciones, por ejemplo, se puede aumentar un poco, digamos, como el ritmo cardíaco, se pueden dar pues como ciertas características o ciertas respuestas físicas, pero esto es algo muy importante y es que es algo que es a corto plazo, o sea, no dura mucho tiempo. Yo acá pues les pongo la imagen del niño que se le cayó pues el helado, que en ese momento sintió como esas reacciones pues como de estrés, de angustia, pero esto es algo que termina y que no dura mucho pues en el tiempo. Entonces, como se liberan digamos, esta hormona pues del cortisol no logra generar pues como un daño significativo. Luego tenemos el estrés tolerable. El estrés tolerable, digamos que empieza a incrementar un poquito ese nivel de cortisol en el cuerpo, pero es algo que empieza a durar un poquito más, pero digamos que es más también a corto plazo, o sea, no dura tanto tampoco en nuestro cuerpo. ¿Qué tipos de situaciones pueden ser? Por ejemplo, el fallecimiento de un ser querido, un momento pues como por ejemplo perder una materia, algo que cause pues como mucha angustia en el momento. Y digamos que los niveles de cortisol en el estrés de tipo tolerable sí se están en un nivel más alto, pero da tiempo para que esos niveles también disminuyan y se recupere, digamos, como ese posible daño que se hizo, pues como en el momento en que se liberó. O sea, son situaciones que también son de la vida cotidiana
que son tolerables y que una persona vive normalmente. Son situaciones que se pueden vivir muy comúnmente. Luego tenemos un estrés que se llama el estrés tóxico. Ya cuando tenemos, digamos, este tipo de situaciones en una persona, ya si los niveles de cortisol están mucho más altos, los niveles también de cortisol están en el cuerpo por mucho más tiempo, porque es algo que está durando en el cuerpo muchísimo, pues como más tiempo. Y estas son situaciones que puede ser, por ejemplo, maltrato intrafamiliar, situaciones, por ejemplo, de violencia, situaciones de abuso o de negligencia que una persona presenta por un tiempo y va generando unas consecuencias importantes a largo plazo, que es lo que yo les mencionaba ahorita, que puede empezar a afectar nuestra salud, puede empezar también a afectar nuestra salud mental, física y también pues la mental. Entonces, acá empezamos a tener el estrés que es normal, que es esperado, el que todos tenemos en la vida cotidiana, un estrés tolerable que también se puede presentar en la vida cotidiana, pero nos ayuda también como a enfrentarlo, a resolver problemas y a tener pues como estrategias de cómo enfrentar eso. Pero también tenemos ese estrés tóxico, que son estas situaciones que ya persisten pues como en el tiempo y sí empiezan a hacer daño pues como en las personas y en nuestro organismo. Bueno, entonces yo quisiera que participáramos un poquito, no sé, esta imagen pues que es de un niño que lo están vacunando, no sé quién quiera participar y quién pues quiera opinar qué tipo de estrés considera que puede ser. No sé quién se anima por ahí. Doctora, considero que es el primer tipo de estrés del que nos habló, porque normalmente a los niños, bueno, y a muchos adultos les da miedo las agujas, entonces me imagino que la reacción normal, el llanto, el susto, pero igual después del chuzoncito como que ya se van calmando. Exactamente, sería el estrés de tipo positivo, que son como esas situaciones que se dan pues en la vida cotidiana, que sí causan, digamos, como ciertas reacciones de angustia, de miedo, pero que termina, ¿cierto? Muy importante. Este, digamos, tipo de estrés termina, no es duradero, no se liberan, digamos, como tantos niveles de cortisol. Muy bien, Erika, muchas gracias. Bueno, ¿quién me puede comentar qué tipo de estrés es este? ¿Quién quisiera participar? Bueno, Podría ser estrés, por decirlo así, por algún tipo de desastre natural o por pérdida familiares, creo yo. ajá, Gabriel, muy bien. ¿Y te acuerdas de pronto qué tipo de estrés era? No, la verdad no. Listo, muy bien. Este tipo de estrés es el tolerable. Y como decía Gabriel, pues el ejemplo que yo les di ahorita, por ejemplo, que era la muerte de un familiar, como estas situaciones en las que se empieza a liberar pues como un poco más de cortisol de lo esperado y que digamos que sí genera pues como dura un poquito más. Sin embargo, nuevamente también es algo que pasa, ¿cierto? Por ejemplo, en esta situación fue una familia pues que vivió pues una tragedia, una situación muy difícil que es huir, por ejemplo, de un incendio, pero digamos, si en el caso, digamos que si el gobierno ayuda, por ejemplo, a esta familia y les da pues como ciertos apoyos, esas situaciones de estrés ya digamos que van disminuyendo. Entonces, sí podemos hablar, por ejemplo, que puede ser de un estrés de tipo tolerable. Y bueno, digamos que los niveles de estrés sí estuvieron pues muy altos, pero van pasando pues con el tiempo. Bueno, ¿y quién quisiera comentar ahora qué tipo de estrés considera que es esta imagen?
Ese sería el tipo tóxico. Muy bien, hay varios participaron. Ese sería pues como el tipo de estrés, digamos que esta imagen nos hace percibir que esta persona puede estar viviendo una situación pues como de maltrato y de violencia, y esta situación pues es duradera, puede ser repetitiva. Entonces ya sabemos que el cortisol o esta pues hormona que yo les mencionaba del estrés está actuando en esta digamos, en esta persona, y es por mucho tiempo. O sea, probablemente en esta persona le va a generar, digamos, lamentablemente, estos daños, pues como que yo les mencionaba. Muy bien. Entonces, ahí ya vamos logrando entender que el estrés es totalmente normal y necesario en la vida cotidiana, nos ayuda a actuar, pero cuando ya este estrés pasa pues como a unas situaciones que las personas no deben vivir, ya se presenta este tipo de estrés tóxico que hace daño a las personas. Bueno, entonces, yo les mencionaba pues que el estrés tóxico empieza, por ejemplo, en el caso de los niños o de los adolescentes que están en proceso de neurodesarrollo, empieza a causar unas dificultades importantes. Por ejemplo, en un niño que en el que su cerebro está creciendo, se puede presentar que su cerebro no crezca de la manera adecuada. También aumenta el riesgo de que se presenten pues como enfermedades cardíacas y afecta pues como también a la salud. También las personas pueden verse pues afectadas su aprendizaje, incrementa el riesgo de que se presenten pues como enfermedades mentales, y también hay algo muy importante, se afecta mucho esta dificultad para controlar las emociones y regular también digamos, como esos momentos de estrés en las personas. Y digamos que esto yo les hablo mucho pues como de neurodesarrollo, porque se ha observado que cuando se presentan estas situaciones en la infancia, en la adultez, esto tiene unas repercusiones a largo plazo, que es lo que yo también les mencionaba ahorita. Cuando este cortisol está por mucho tiempo, tiene unas consecuencias muy importantes a largo plazo. Bueno, entonces, yo ya les he hablado mucho de cómo se libera ese estrés, de cómo se están liberando esas sustancias, pero también es muy importante, yo les voy a mencionar cuál es ese principal regulador del estrés y cómo logramos también disminuir pues como estos niveles pues como de estrés y de cortisol. Entonces, nosotros en nuestro cerebro tenemos un área que se llama el área orbitofrontal, que la tenemos justo acá adelante, en la parte pues como frontal y adelante de nuestro cerebro. Cuando ya somos adultos y cuando estamos pues en proceso de desarrollo, por ejemplo en la adolescencia, esta es una de las funciones que aprendemos a regular, que aprendemos, digamos, como a trabajar, que es la regulación emocional. En los niños es muy común que veamos que, por ejemplo, en un cerebro inmaduro, los niños, por ejemplo, a veces hacen pataletas, les cuesta, digamos, como tranquilizarse, y es, por ejemplo, su mamá o su familia quien llega a calmarlo. Ya en un niño que ha aprendido y adquirido pues como estas habilidades, o ya por ejemplo en un adolescente, ya empieza, digamos, a desarrollarse mejor esta área orbitofrontal que yo les estaba mencionando, que es precisamente esa área que se ha desarrollado cuando aprendemos a regular pues como nuestras emociones. Entonces, por así decirlo, ya en la adultez, este es como un switch, ¿cierto? Que yo les pongo ahí la imagen, que ayuda a regular esos circuitos del estrés y también a evitar que se presenten pues como estos periodos de alto estrés y de cortisol pues como en el cuerpo. Entonces, nos hacemos la pregunta de entonces, ¿cuál es ese mayor regulador del circuito del estrés? Les voy a poner una pista. Acá tenemos no sé si alguien me pueda describir cómo relaciona un poquito como esta pista. ¿Quién se anima de pronto a participar? ¿Qué sospechan de esta imagen que les estoy mostrando?
de cuál es ese regulador del estrés. Sería como el afecto, la compañía. Ajá. Muy bien, muy bien. Como el cariño familiar. Exactamente, muy bien. Vamos por muy buen camino. ¿Alguien más quiere opinar? Doctora, a mí me han dicho algunos psicólogos que el contacto de los menores con las mascotas, bueno, con los de los menores no, de las personas que están pasando como por esta situación, que el contacto de ellos con las mascotas como que los ayuda a calmarse. No sé qué es lo que les transmiten los animalitos, pero que eso les da como que tranquilidad y calma. Listo, muy bien. Bueno, puede relacionarse un poco que los animales pues como que apoyen ese proceso. Sin embargo, yo les traigo esta imagen porque se realizó pues un estudio hace un buen tiempo en el que se dieron cuenta que digamos, las raticas recién nacidas que eran acicaladas por sus mamás tenían, digamos, como mayores capacidad de regular esos niveles de estrés ya en la adultez. Entonces, por ejemplo, hicieron pues como una comparación de raticas que nunca fueron acicaladas, pues cuando yo menciono acicaladas es pues como lamidas, por ejemplo, cuando un animal está en situación de estrés busca a su mamá y su mamá los lamis y logran regularse. Entonces, estas ratas que no eran acicaladas por sus mamás presentaban, digamos, mayores dificultades para regular esos niveles de estrés y digamos que cortisol traía más afectaciones que era la que yo les estaba mencionando. Entonces, ahorita los que participaron iban por muy buen camino, ¿cierto? El afecto, el cariño y digamos como esas respuestas de calma de la familia son el mayor regulador de estos niveles de estrés en las personas. Y más adelante la persona logra desarrollar y logra regularse por sí solo. Entonces, digamos que yo les muestro un poco el ejemplo de este estudio que nos ayuda pues como a entender muy bien la importancia pues como de la familia y de alguien pues un cuidador que esté regulando esos niveles de estrés en una persona pues que está en proceso de neurodesarrollo y también pues en un adulto. Entonces, súper bien. Entonces, bueno, el regulador, pues como del estrés en el ser humano, precisamente, son esas relaciones positivas que tenemos con nuestros cuidadores y también esas relaciones, pues, significativas que tenemos. Entonces, muy importante, pues, tener pues como esto en cuenta porque esto no es algo que se presenta por sí solo, el eje del estrés siempre va a existir, ¿cierto? Porque es algo, digamos, adaptativo y que nos permite funcionar. Pero cuando estos niveles pues como de estrés están muy altos, la familia y esas personas significativas son ese, digamos, mayor regulador de estrés que vamos a tener. Entonces, muy bien. Bueno, entonces, hay personas que, digamos, han vivido situaciones pues como de estrés tóxico que yo les mencionaba y estas, digamos que podemos detener pues estas situaciones de estrés tóxico en las personas y reemplazarlo por estas, digamos, conductas positivas de la familia o de esa persona pues como significativa, que pues sería pues como esa atención amorosa, de un adulto pues como de confianza, esos juegos, participar, estar pendiente pues como del proceso de esa persona y podemos, digamos que deshacer lentamente ese daño que se causó por el estrés tóxico. Entonces, por eso nosotros en Servit, digamos que insistimos mucho a las familias de que este no es solo un proceso pues como del paciente, sino que también es un proceso que se realiza pues a nivel familiar. Y también digamos, como se hace conciencia de que las familias cuando ingresan pues como a estos procesos deben ser muy conscientes de que van a tener que hacer modificaciones, digamos, como de factores familiares o de ciertas, digamos, comportamientos aprendidos que se han dado en la familia. Entonces, es muy importante pues como tener en cuenta de que este es un proceso que no se realiza solo, sino que se realiza en compañía y de esas personas
más significativas para lograr pues como trabajar y deshacer esos daños y continuar pues como con este proceso adecuado pues del desarrollo. Entonces, es muy importante que como parte de esos factores familiares que yo les mencionaba, que van a empezar a modificarse, ¿cierto? Cuando ustedes ingresan o cuando las familias pues ingresan a este proceso, es muy importante que tengamos un ambiente contenedor. ¿Esto qué quiere decir? Es un ambiente que cuando estamos desbordados, un ambiente que cuando estemos en situaciones de estrés muy altos, sepa calmarnos y contenernos. Entonces yo también les pongo ahí padres que sepan calmar a sus hijos, que identifiquen cuáles son, digamos, como esos momentos de estrés, pero que también brinden estrategias de resolución de problemas, ¿cierto? Hay algo muy importante cuando una persona está desbordada en un momento pues como muy estresante y de mucha ansiedad. Primero calmamos y luego ya, digamos, entramos pues como a reflexionar y empezamos a dar, digamos, a brindar pues como a dar soluciones, ¿cierto? Más que llegar y estresar y tener reacciones también de ansiedad y empeorar, digamos que ese tipo de reacciones, la familia debe ser contenedora, ¿cierto? Y también cuando tenemos una familia que contiene, que apoya y que está, digamos, como ahí en esos momentos difíciles, también estamos ayudando a la persona para que desarrolle precisamente eso que yo les hablaba ahorita, esa área del cerebro que es el área órbito-frontal, que nos ayuda a regular nuestras emociones, a resolver problemas, a tomar decisiones. Entonces, esto es un área que vamos a estar ayudando a desarrollar a nuestros hijos cuando estemos conteniendo. También es muy importante saber que pues tener una persona que nos acompañe, una persona que sea empática cuando cometemos cierto error. Acá es muy importante que nos asustamos mucho cuando nuestros hijos cometen ciertos errores, pero también es muy importante tener en cuenta que hay que ser pues muy empáticos más que empezar a juzgar, más que empezar a ser, digamos, como un estresor más. Y también esos cuidadores, digamos que los cuidadores también apoyan este proceso y contienen cuando se implementan normas, límites y ambientes pues regulados en las casas. Cuando tenemos ambientes regulados, ambientes que nos ayudan a predecir, digamos que estamos en digamos, en un ambiente mucho más seguro porque sabemos qué es lo que va a pasar, sabemos, digamos, podemos también y desarrollamos pues como la organización de nuestros horarios, tenemos muy claras pues como los límites y las normas, entonces también en Servit se insiste mucho en esto. Papás, por favor, hay que tener esos ambientes regulados, estos ambientes en los que se implementen normas y límites, pero que también hay espacios pues como de mucho cariño y de acompañamiento. Entonces, bueno, se hizo pues como un poco corto nuestra sesión del día de hoy. Yo les traía pues como este conversatorio para entender que hay situaciones de la vida cotidiana que nos traen, digamos, como estrés, pero que podemos aprender a manejarlos, que hay situaciones también de la vida cotidiana que a ustedes se les va a presentar y que ustedes también pueden, digamos, como aprender a manejar la calma, aprender a contener y de pronto no hacerlo pues como algo mucho más exagerado. Ya en situaciones en las que se esté presentando, por ejemplo, el estrés tóxico, este que yo les mencionaba, en las que hay situaciones de maltrato, de violencia, ahí sí, digamos que podemos utilizar ese estrés para actuar, ¿cierto? Para si es necesario, por ejemplo, llamar la policía, estas situaciones ya son situaciones muy extremas en las que podemos pues como entrar a actuar. Pero hay situaciones de la vida cotidiana que sí podemos empezar a acompañar y también nosotros mismos a trabajar pues como en ese control emocional. Entonces, bueno, este era pues como el tema que les traía para hoy. No sé si alguien tenga pues como preguntas, comentarios.
sobre esto. ¿Ya alguien había escuchado sobre este tema? ¿Alguna vez alguien había oído sobre esto? Muchas gracias, Isabela. Bueno, pues abrimos el micrófono para quien quiera hacer alguna pregunta tal cual. Igual, pues también creo que es bien importante saber, y es una pregunta muy común que nos realizan a nosotros en la consulta, si las enfermedades mentales son genéticas, ¿no? Que porque mi papá, mi mamá tuvo depresión, yo tengo depresión, eso me le va a pasar al hijo, que si yo tuve un consumo de sustancias o alguno de mis familiares tuvo consumo de sustancias, pues también se va a generar eso como en mi hijo y demás. Pues la realidad es que una parte, y de hecho muchas veces no la más importante, ¿cierto? Sino que tiene que ver la cuestión como de estos factores estresantes tóxicos que está hablando Isabela al respecto de que permanezcan de una manera constante, repetitiva, a lo largo del tiempo, sin solución, sin trabajarse, los que son como los principales factores que desencadenan la presencia o no como de estas enfermedades. Y de hecho, una gran cantidad de factores, o sea, tienen que ver con la manera en cómo se desarrolla, al final de cuentas, el cerebro. Isabela nos estaba hablando de la corteza orbitofrontal, ¿cierto? Y que aparte de esta es una de las últimas partes del cerebro que termina como por madurar, que termina como por mielinizarse completamente, ¿cierto? Pero cuando no se logra desarrollar, es ahí en donde muy frecuentemente viene la necesidad de tener otros factores como por fuera de nosotros, como para poder regular esas emociones y ese estrés, como cuáles precisamente, como algo que de la gran mayoría que tenemos de nuestros pacientes, el consumo de sustancias, ¿cierto? Eso o muchas otras cantidades de conductas que muchas veces vemos como ilógicas, pero que a pesar de lo ilógico y demás, la función que terminan teniendo termina siendo la regulación de esas emociones. ¿Listo? Exacto, sí, y cuando, digamos, no tenemos un ambiente regulador, un ambiente contenedor, las personas recurren precisamente a eso que está comentando el doctor. Para calmar esos niveles de ansiedad que están muy altos, recurren, por ejemplo, al consumo de sustancias. Entonces, muy buena aporte, doctor. Eso es. Muy bien. Ujú. ¿Alguien quisiera comentar, alguien nos quisiera hablar al respecto de, pues, por ejemplo, cómo el estrés que pudieron haber vivido, ese estrés positivo, ese estrés adecuado, ¿cierto? ¿Les ayudó en algún momento como de la vida? Ujú. Exacto, no solamente para hablar de ese estrés tóxico, sino también como ese estrés positivo. No sé si alguien logra pues como identificar, ponernos en ejemplo que haya hecho pues como conciencia cuando yo les comentaba estos conceptos. Buenas noches. Yo creo que un estrés que se ve mucho es el de la vida laboral, ¿cierto? Cuando nos adentramos solo como en esta parte del hacer y del hacer y del cumplir y del corra para allá, corra para acá, eh, y después llegamos a casa y también hay otras responsabilidades, entonces ahí nos cargamos también de demasiado estrés y particularmente las mamás, que en la mayoría de los casos nos volvemos multitarea, ese estrés persistente, permanente, se ve mucho. Ujú. Sí, muy importante pues ese aporte y sí, digamos como este estrés laboral y a veces cuando vivimos pues como esos estilos de vida que se están viviendo muy en la actualidad de hacer todo pues como rápido, de tener que cumplir con las tareas, también se manejan unos niveles de cortisol pues muy altos. Entonces, por eso es tan importante identificar esto para lograr regularlo y además se recomienda también mucho buscar pues como otros espacios pues como de esparcimiento para disminuir estos niveles de ansiedad o de estrés. Bien. También yo quiero aquí hacerles énfasis en esto.
Ustedes como familiares, pues sí, la familia que está acompañando a la gente que tenemos en internamiento, que vienen acompañando pues en la parte como de etapa 4, que también están realizando proceso, ustedes están viviendo un estrés mayor o menor, pues no sabemos, pero están viviendo a final de cuentas de una manera un estrés, ¿cierto? Y que si bien a final de cuentas a lo mejor cuando se ingresó el paciente tenían mayores niveles de estrés en ese momento que el que pueden tener ahorita, ¿cierto? Ese estrés a final de cuentas era la respuesta fisiológica normal ante la situación de amenaza que ustedes estaban viviendo. Pero yo quiero ahora pues ayudar a que puedan reflexionar y que nos puedan compartir ese estrés que ustedes vivieron, ¿cierto? O que están viviendo, cómo lo están manejando, cómo lo manejaron y cómo les ayudó a lo que ahorita, por ejemplo, tienen de conocimiento, a lo que ahorita tienen de recursos, de qué manera les ayudó. Adelante. Bueno, por ejemplo, el estrés que me dio a mí fue que me dio cuando interné a mi hijo, me dio mucha ansiedad de comer y comer y comer, pero solamente era Vive-100 y galletas, porque no me provocaba comer nada de sal. Entonces, o sea, yo no me veía gorda, todo. En ese momento, o sea, en los 3 meses de noviembre a enero, subí 20 kilos por estar alimentándome así, porque no me importaba nada, porque, o sea, no sabía casi, pues, como los primeros 15 días fueron muy duros, porque prácticamente cuando Sebastián entró, era el día de la visita, el de hombres, entonces me tocó esperar 15 días para poderlo ver. Y el solo hecho de poder estar, o sea, llamar, o sea, llamar no, escribir y que me dijeran cómo está únicamente, eso fue muy duro. Entonces fueron 3 meses muy duros y ya cuando se hace ya estaba mejor. Me dijo, mami, yo siento que no te estás cuidando, te tienes que cuidar por mí, por mi hermana, tú tienes que salir adelante, yo voy a estar bien. Entonces me empezó a hablar también, entonces yo ya empecé también, sí, yo me tengo que cuidar, yo tengo que cambiar mi dieta, tener una alimentación bien. Y también por las conferencias, porque ustedes, gracias a Dios, nos han ayudado mucho, a todos, a toda mi familia, yo no tengo cómo agradecerles. Eso así Claro, a mí la ansiedad. muy bien. Y ese estrés Muchas suyo gracias. que tuvo durante ese entonces, ahora que lo puede ver como para atrás, ¿cómo le ayudó para lo que ahorita es? No, pues a mí me ayudó porque, o sea, en este momento me siento súper bien, he pensado muy bien las cosas, eh, ya sé que uno no debe caer hasta allá. Pues mi hijo estaba allá por una adicción y yo también me estoy volviendo acá en mi casa una adicta con un Vive-100. Entonces todo eso y las conferencias de ustedes me han enseñado que no, que hay otros caminos que seguir, que lo más importante es la salud para uno poder aguantar todo lo que llega. Muy bien. También digamos que esas situaciones de estrés nos pueden llevar pues como más adelante a hacer conciencia de esos cambios que necesitamos, que es lo que yo les mencionaba ahorita, de que ese cortisol libera mucha energía para que actuemos. Entonces, de alguna manera, pues esa situación que viviste que fue difícil, también te ayudó a actuar y a darte cuenta de que había que hacer muchos cambios pues como a nivel familiar. Sí, es verdad. O sea, nos ayuda a todos prácticamente. Muy bien. Eso es. No gusta, no se siente bonito, no es una cuestión que uno quiera buscarlo y demás, pero veamos cómo tiene su función, cómo termina siendo muy necesario. Y una parte de lo que nosotros hacemos
en la cuestión de la psicoterapia y en el trabajo con nuestros pacientes es justamente esa parte de ayudarlos como a tolerar ese estrés, ¿cierto? Y de ayudarlos también a que puedan identificar la función como de ello. ¿Listo? Don Hernando, adelante. Don Hernando, adelante, no lo escuchamos. Sí No, no aparece lo que tiene el escuchamos. micrófono abierto, pero no lo oímos. Ujú. Sí, no lo oímos, don Hernando. Bueno, si puede, nos puede escribir por el chat para poder saber su pregunta o lo que quiere usted decirnos, por favor, porque si no lo oímos. No sé si tenga de pronto el micrófono pues en bajo o qué pasa, pero no lo alcanzamos a oír. Pero bueno, ¿alguien más quiere comentar en lo que vemos si don Hernando puede solucionar su problema? Sí, buenas noches. Adelante, señora Buenas Blanca. noches. Gracias, mi nombre es Blanca Londoño, soy la mamá de Pablo González. Pablo lleva 1 mes y 26 días en la institución. Enfrentarnos a la realidad de Pablo nos generó a nivel familiar mucho estrés, pero algo que nos sirvió mucho y particularmente a mí fue definitivamente pegarme de la mano de Dios. Somos una familia muy creyente y sabemos que Dios puso en el camino todo este proceso para dejarnos una enseñanza. Admito que igual hay días muy duros, enfrentarnos a no tenerlo aquí en la casa, cuando Pablo ha sido la alegría de esta casa, ver su cuarto vacío, ver sus cosas sin usar. Todo eso genera a veces muchas debilidades, pero como les digo, muy fortalecidos en Dios y ver también que se está haciendo un proceso bien llevado, con honestidad. Hoy, por ejemplo, era el evento de promoción de etapa y a pesar de que de pronto pensábamos en que iba a ser promovido, no fue así, pero eso, ¿qué nos deja como reflexión? Que a pesar de que se estén haciendo las cosas bien, falta todavía. Y eso era lo que le decíamos ahorita a Pablo cuando lo dejamos. Entonces, quisiéramos no generar un estrés, esta situación de la no promoción de etapa, porque finalmente no es promover por promover, es hacer un proceso bonito, a conciencia, bien hecho. Entonces, lo que he vivido en estos casi 2 meses ha sido demasiados procesos de aprendizaje, ha sido demasiadas cosas lindas y entender definitivamente que estamos puestos en este camino solo por la mano de Dios. Listo, muchas gracias por el aporte. Y bueno, doña Blanca, pues tal vez esta no promoción de tapas también sea una motivación para Pablo, pues empezar a trabajar en esos objetivos terapéuticos. Entonces, como usted lo mencionaba, también, digamos, como esas desilusiones y esos momentos de estrés traen también sus beneficios y sus aprendizajes. Eso es, una de las frases más comúnmente que escuchamos tanto de Isabela como de Juan Fernando, que son nuestros neuropsicólogos, es justamente cómo esa frustración termina también generando muchos aprendizajes y generando maduración justamente de esta corteza cerebral, que es la corteza orbitofrontal. Entonces, a pesar de que puedo entender que la parte del avance de etapas o de que se piense que ya se está como teniendo como mayores aprendizajes y demás, puede verse frustrada cuando pasan esta clase como de situaciones y demás. Lo único que es lo llevar a reflexionar es
qué más tenemos que hacer o qué más se tiene que hacer para seguir empujando para adelante, ¿cierto? Pero bueno, muy bien. Don Hernando, a ver si ya lo podemos escuchar, que levantó la mano. Adelante. No. No, no se escucha. No se escucha, don Hernando. Ahí tenemos problemas con su micrófono. Sí nos aparece que prende el micrófono, pero no se oye. Entonces, así nos puede escribir en el chat para leer lo que nos tiene por decir. Doña Ángela, adelante. Sí, a mí me parece muy importante. Doña Ángela, nos apagó el micrófono. Otra vez lo puede prender y decirnos qué nos iba a decir. ¿Otra vez puede prenderlo? Ya. Ahora sí. ¿Qué nos iba a decir? ¿Aquí me estás escuchando? Ahí la escuchamos. Ahora sí. Ah, bueno. Me parece muy importante también porque cuando nosotros, por ejemplo, conocimos el diagnóstico, nos llevó a estudiar, a analizar, a investigar, a averiguar, a fortalecernos como familia para tratar de solucionar o como de mejorar todos los factores que nos habían llevado como a esa situación. Entonces, el estrés en ese sentido me parece que es muy positivo. Muchas gracias. Muy bien, esa es la idea. Que también entender que ese estrés positivo o tolerable nos lleva a actuar y a mover pues como toda esa energía a solucionar, pero que también ese estrés de tipo tóxico nos puede llegar pues como a hacer mucho daño a nuestro organismo y a nuestro desarrollo cerebral. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más desea comentar algo más? Doña Gloria, adelante. Doña Gloria, para que prenda el micrófono. Ahí está, ya la escuchamos. Muy buenas noches para todos. Bueno, mi experiencia la viví en una forma, un estrés que eso me causó a rebajar unos kilitos. La pregunta que yo me hacía era, ¿por qué está pasando esto? Y de verdad que vemos muy lejanas este tipo de situaciones que en este momento pues a muchos padres hemos vivido. Yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué pasó? Y llegué a la conclusión de que después de una tormenta viene la calma. Y el aprendizaje que obtuvimos con mi hijo Daniel, que ya hace un año pues que salió de allá, es la importancia de tener unos hábitos saludables y tener una disciplina, algo que me gustó y que él todavía lo sigue haciendo, es que después de las 5:30 o 6 de la tarde, él ya no vuelve a comer ningún tipo de comida. Y algo que más me gustó de todo es que él dormía con el celular. Y a partir de un año, él ya se organiza, se acuesta y deja el celular aparte en un lugar que él le destinó y que se le dejó pues ahí listico para que él lo siga teniendo. También pienso que Dios es grande y que No se por medio de la escucha oración. nada. ¿No se escucha? ¿Aló? Sí, se Sí, escucha. estamos escuchando, sí. Sí, adelante ahí, doña Natalia. Le pido, pues, suba tanto el volumen o vea qué pasa, porque sí estamos escuchando. Igual doña Gloria se escucha bajito, pero sí la oímos. Que también digo yo que es muy importante la oración y que el estar unidos a la oración y con Dios nos ayuda a fortalecer, a crecer mucho y que todos estos problemas nos fortalecen y nos ayudan a unirnos más como familia. Muy Listo, bien. muchas gracias. Todas estrategias alrededor de la regulación y la mejora como del estrés. Muy bien, perfecto. Bueno, muy bien. ¿Alguien más quisiera comentarnos? Doña Natalia, que había abierto el micrófono, igual nos quiere comentar algo. Doctor, antes de doña Natalia, don Hernando nos escribió la pregunta por el chat.
Él dice, buenas noches, ¿del estrés se pasa a la depresión? Isa. Sí, pues digamos que el estrés tóxico que yo les estaba mencionando ahorita sí puede aportar a desarrollar pues como estos síntomas. Pues ahorita el doctor les mencionaba que sí, existe pues como este componente genético, pero las situaciones de estrés, como estas situaciones adversas difíciles de manejar, se pueden convertir en o se puede desarrollar un trastorno psiquiátrico o mental. Entonces, sí se podría presentar. Digamos que esto es como un cóctel de varias situaciones o causas, por así decirlo. Exacto, lo cual no quiere decir que le tenemos que ir al estrés y tenemos que evitarnos a lo máximo todas las situaciones que son al final de todo estresantes, sino más bien aprender a cómo manejarlo, ¿no? De qué hacer, cómo manejarlo, ¿cierto? Qué herramientas usar, qué recursos utilizar, ¿cierto? Para que ese estrés no termine convirtiéndose en algo crónico y se termine convirtiendo en una enfermedad mental. Exacto, y como yo les mencionaba también ahorita, ese ambiente contenedor. Si en algún momento se vive una situación de muy alto estrés o pues de este estrés tóxico que yo les mencionaba, la familia va a ser pues como un gran apoyo y va a llevar, digamos, a que esto se sobrelleve de la mejor manera. Eso es. Muy bien. Doña Gloria, adelante. Doña Gloria, hay que tiene la mano levantada. Pero el micrófono Sí, no está prendido. bueno, ya nos bajó la mano. Bueno, listo. Pues no sé si alguien más quisiera comentar o bueno, Isabela, no sé, unas últimas reflexiones para cerrar el tema. Listo, sí, pues yo les traía este tema para que entendamos un poco, como ya les he mencionado, entender que el estrés nos ayuda a movilizar y de alguna manera lo logramos pues como concluir en este espacio de preguntas. El estrés es importante, nos ayuda pues como a movernos, a actuar, pero cuando ya se va a un extremo, cuando ya son estas situaciones pues como adversas, puede ser un estrés que digamos, cause daño en nuestro organismo, que desarrolle pues como enfermedades físicas o mentales. Y pues yo traigo mucho a la reflexión sobre este ambiente contenedor. Nosotros pues como en Servit seguimos pues insistiendo en que la familia debe crear pues como ese ambiente que proteja, ese ambiente que la persona se sienta pues como segura. Entonces, bueno, muchas gracias pues por participar. Qué chévere que estuvieron muy participativos el día de hoy. Y no sé si el doctor tenga un comentario final. Sí, no, igual la misma situación. Eh, Ustedes como familiares también se terminan convirtiendo como en los formadores justamente como de sus pacientes, ¿cierto? Y por eso es que se vuelve aquí bien importante que ustedes también tengan muy en claro qué es lo que hacen para llegar a solucionar a final de cuentas como sus propios niveles de estrés. Si ustedes presentan síntomas al respecto de enfermedad mental, de esta situación de estrés que no sale adelante, no pueden hacer, no saben qué hacer al respecto con eso, es bien importante que lo hablen, es bien importante que ustedes también vean por ustedes mismos en el tema de cuidarse por un lado. No solamente lo pensemos por su paciente, ¿no? Por el hecho de que el paciente o el familiar que tengan ustedes internados va a necesitar como de ustedes, de que puedan estar en condiciones como para poder brindar como toda esa estabilidad emocional, sino piénsenlo directamente en la cuestión como de su calidad de vida, ¿cierto? En el hecho de cómo quieren vivir, ¿cierto? Y que todas estas cuestiones de acercarse a los servicios de salud mental, como lo somos todos los distintos profesionales, psiquiatras, psicólogos, neuropsicólogos, trabajadores sociales y demás, no tiene otra razón de ser
más que el hecho de que ustedes aprendan, ¿no? A poder tener un mejor control, una mejor regulación de todos estos aspectos que a veces se antojan muy difíciles como de poder controlar, ¿cierto? Entonces, eso es como el mensaje principal que siempre queremos llevarles, y como siempre, pues, agradecerles mucho por tomarse el tiempo de entrar a estas conferencias, de siempre estar buscando tener más conocimientos sobre los temas al respecto como de salud mental. Agradecer a Isa de nueva cuenta por presentar este tema. Ya es el tercero, ¿cierto?, que presenta. Sí, ya, creo que esta es la tercera vez La que tercera estoy vez. por acá. Exactamente, ya estás muy experta en esto. Muy bien, Isa. Excelente. Ay, muchas gracias. Bueno, muy bien. Y pues a todos, como siempre, muchas gracias.